También está el tema de potenciación de matrices. Cuando hablamos de potenciación de matrices es lo mismo que el álgebra, digamos, elemental. Hay que multiplicar el valor en sí mismo, en este caso la matriz por sí misma, para obtener una matriz al cuadrado. Cuando quiero una matriz al cubo, tengo que multiplicar la matriz al cuadrado por otra vez la misma matriz, y esto es igual a multiplicar la misma matriz por sí misma 3 veces. Entonces, ustedes pueden tener la matriz origen, esta matriz A, con estos valores que ustedes ven acá, y yo los invito a ejercitar con las indicaciones que hemos hecho para la multiplicación de matrices, siguiendo estos pasos, ¿no? Conviene hacerlo manualmente alguna vez, por lo menos en nuestra vida, porque después ya los software lo calculan y a veces no recordamos ni sabemos cómo. Entonces, tengan esta matriz, multiplíquenla por sí misma y van a obtener estos resultados, que es A por A, que es lo mismo que decir matriz A al cuadrado. Si le vuelven a multiplicar a esta matriz por otra vez la misma matriz A, obtendrán A al cubo. Ejercítenlo y verifiquen estos resultados. Esto es lo mínimo que tenemos que saber y es suficiente con relación a la potenciación de matrices. Algunas otras propiedades de las matrices. Conviene recordar que también, hablando de potenciación, las matrices se pueden potenciar a cualquier exponente. Un exponente muy usado o usado con alguna frecuencia es, digamos, la potencia 1 sobre 2, que no es otra cosa que extraer la raíz cuadrada de la matriz. Si bien esto no se da en forma general cuando la matriz tiene elementos distintos a los que ustedes están observando, esta es una matriz que tiene solamente valores en la diagonal. Es una propiedad muy importante que hay que recordar, que cuando es una matriz diagonal y tenemos los flancos rellenados por 0, ¿no? Recuerden que esto la hemos denominado con un nombre propio. Esto se llama matriz escalar. Cuando tenemos una matriz escalar y si es y matriz identidad, que también es una matriz escalar, entonces en esos casos el realizar el cálculo de la raíz cuadrada va a resultar en una matriz de esta forma. Entonces, la raíz cuadrada de una matriz escalar va a ser la matriz escalar en la cual los elementos de la diagonal son extraídos. Se les extrae la raíz cuadrada y así se constituye el resultado. Muy importante recordar porque se usa en alguna frecuencia. Por otro lado, también está esta relación que es una matriz cualquiera cuadrada multiplicada por la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es una matriz escalar donde la diagonal está, los elementos de la diagonal valen 1. Entonces, cuando uno multiplica una matriz cuadrada cualquiera por la matriz identidad, lo que obtiene es la misma matriz, con los mismos elementos. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber esto? En algún momento vamos a tener que ver que este es un artificio que se utiliza con frecuencia en el álgebra de matrices. Pero bueno, luego de este repaso de lo más elemental de las matrices, vamos a entrar a un tema que sí nos interesa conocer y
que es fundamental para el tratamiento de enormes matrices que vienen a ser las datas que nosotros solemos tener en geoquímica, o cuando perforamos taladros, o cuando hacemos un muestreo de superficie, en la cual acumulamos una serie de muestras que conviene arreglarlos de tal manera de que cada muestra sea una fila, y entonces para cada muestra vamos a tener una fila y n filas, que pueden ser, como siempre digo, decenas, centenas o miles o mucho más de muestras. Y en las columnas es muy conveniente colocar los resultados, tal como estamos observando acá, en una matriz muy pequeña. Normalmente utilizamos matrices de data mucho más grandes, con mucho más elementos, es decir, mucho más columnas y mucho más muestras, ¿no? De aquí solamente estamos considerando que tenemos 5 muestras y 3 elementos. Pero para lo que yo les voy a mostrar, por razones didácticas, esta pequeña matriz es lo más conveniente. Entonces tenemos una matriz M donde tenemos estos valores. En partes por billón el oro, la plata en partes por millón y el cobre también. Entonces, uno de los artificios para reducir estas grandes matrices de data, que pueden ser 40 y tantos elementos por miles de muestras, es calcular lo que se denomina la matriz varianza-covarianza, ¿no? Que como ustedes van a ver, es una matriz cuadrada y simétrica. No solamente es una de las alternativas calcular la matriz varianza-covarianza, sino también podemos calcular la matriz de los coeficientes de correlación lineal, ¿no? Que como ustedes han visto, yo alguna vez en ejemplos anteriores la he ordenado en forma matricial utilizando una hoja Excel. Por supuesto, esa matriz ya no es una matriz donde tengo las filas para las diferentes muestras, sino en las filas yo voy a tener lo mismo que tengo en las columnas. En lugar de tener muestras, yo voy a tener acá, por ejemplo, oro en la primera fila, plata en la segunda, cobre en la tercera, y así todos los elementos, y me genera una matriz cuadrada y simétrica. Ya sea que use varianzas covarianzas o coeficiente de correlación lineal o R cuadrado, que viene a ser la bondad de ajuste, en cualquiera de los tres casos, lo que yo estoy haciendo es reducir la enorme matriz de data a matrices más pequeñas. En el análisis multivariable, esto es un ejercicio muy recomendable y de hecho se hace. Avancemos un poco más. Entonces, yo le decía que esta matriz que tengo a la izquierda, que es una matriz de data, la vamos a transformar a una matriz varianza-covarianza, que es la que tiene la disposición que ustedes están viendo acá. Es una matriz cuadrada porque tiene 3 filas, 3 columnas, es una matriz de 3 por 3, y además, ¿no?, tal como habíamos mencionado anteriormente, es simétrica, es cuadrada y es simétrica. Miren ustedes, tenemos una diagonal acá, y tanto en la parte superior como en la parte inferior se reproducen los mismos valores. Aquí yo tengo la covarianza del oro con la plata, y acá abajo la covarianza de la plata con el oro, que produce el mismo valor. A este otro lado la covarianza del oro con el cobre, y a su opuesto la covarianza del cobre con el oro. Covarianza de plata con cobre, y como si fuera un espejo, la diagonal funciona como un espejo, me coloca aquí la covarianza del cobre con la plata. Noten que los elementos que no pertenecen a la diagonal son las covarianzas par a par. Las covarianzas par a par. Y la diagonal
está ocupada por las varianzas. La varianza del oro, la varianza de la plata, la varianza del cobre. Entonces, cualquier matriz n por m, ¿no? N es el número de muestras y m el número de elementos. Por más grande que fuera, la voy a poder reducir a una matriz varianza-covarianza que no solamente va a ser más pequeña, sino que es cuadrada y simétrica, ¿no? Es un gran paso en la disminución de esta complejidad y de esta magnitud que a veces es un poco complicado manejar de la data original. Muy bien, avancemos un poco más. Aquí yo estoy colocando los valores de la matriz varianza-covarianza. O sea, esta anterior data me produce, al calcular la varianza, por ejemplo, la varianza del oro, yo la calculo de estos 5 valores y la voy a colocar acá. De igual manera, la varianza de la plata, la calculo de esos 5 valores, la del cobre igual, y la voy colocando en la diagonal. Como también voy a calcular la covarianza de oro versus plata, comprometiendo esta columna versus esta otra columna, ¿no? Que es una medida, la covarianza es una medida de cierta ligazón o relación que puede haber entre dos elementos. Esta covarianza se corre par a par, oro versus plata, oro versus cobre, plata versus cobre, y con eso relleno la matriz. Aquí están los resultados, si ustedes lo pueden calcular, van a encontrar los valores de la varianza. Del oro es 570, de la plata es 562.5, del cobre 107.5. Y como ustedes ven aquí, son simétricos los valores de la covarianza oro-plata o plata-oro, covarianza oro-cobre, cobre-oro. Es una matriz cuadrada y simétrica, la matriz varianza-covarianza. ¿Cómo es que se calcula la covarianza? Para los que no lo recuerdan, aquí estoy colocando la fórmula teórica, tal como la pueden encontrar en los textos. Y la covarianza es justamente la sumatoria de los productos, de las diferencias de cada valor conjugado con su respectiva media, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, la media del oro, por ejemplo, la media de la plata, cuando estamos calculando la covarianza del oro versus la plata, y cada valor se va comparando con la media y se va restando y se genera multiplicando, y con respecto a la plata igual, cada valor con respecto a la media, y estos productos se van sumando para obtener el numerador, el cual al dividir entre n-1, n-1 me resulta la covarianza. Sin embargo, es conveniente mostrar, y se puede demostrar que esta fórmula puede ser derivada a esta que está acá abajo, que se conoce como la fórmula de cálculo de la covarianza, en la cual, a pesar de que se nota que es un poco más abultada, sin embargo, aquí el detalle es que se simplifica la obtención de esta covarianza, porque aquí se maneja un producto y aquí el producto de dos sumatorias, y todo ello se divide finalmente entre n-1. Todo esto es más fácil de ver si es que ustedes me siguen en los cálculos que yo voy a realizar inmediatamente. Antes de pasar a este cálculo, quiero salir de esta presentación y me voy a ir a la hoja de cálculo para que ustedes vean. Aquí está. Entonces, en esta hoja de cálculo he reproducido la fórmula que vimos, la fórmula de cálculo, no la teórica. Y vamos a ver cómo los diferentes datos que están acá, en la forma como se representan en Excel. Miren ustedes, acá está la misma matriz que veíamos anteriormente.
Si gustan la podemos volver a mirar. Es esta matriz que está acá. Esta que tengo aquí es la que estamos observando acá, donde tengo 3 columnas para el oro, para la plata, para el cobre, hasta aquí solamente, y los valores para la muestra 1, 2, 4, 5. Adicionalmente, ya yo he calculado aquí la suma de estos 5 valores, porque la voy a necesitar, la suma de los 5 valores de la plata y el cobre, etcétera. Como también he calculado ya las varianzas, ¿no? Acá está la fórmula, me está calculando las varianzas del oro, de la plata, que está en este lugar de aquí, disculpen, ¿no? La varianza del oro, de la plata, y está la varianza del cobre. Entonces, como verán, aquí abajo yo ya estoy generando mi matriz. Al haber calculado estas varianzas, yo puedo ir trasladándolas a la diagonal de esta matriz. Ustedes ven que el valor de B10 se está trasladando a este casillero, como también el de la varianza de la plata, que es la celda C10, se está trasladando a esta celda diagonal de la misma manera como la del cobre. Entonces ya he generado la diagonal de mi matriz varianza-covarianza, ¿no? Recuerden que es lo que dibujamos acá, varianza de oro, varianza de plata, varianza de cobre, para constituir la matriz varianza-covarianza. Luego debo calcular las covarianzas, que vienen a ser estos 3 valores que están acá, reflejados como espejo en esto de acá. Es una matriz simétrica. Para ello voy a valerme de esta fórmula de cálculo. No voy a hacer el cálculo para todos los pares. Vamos a escoger la covarianza de oro y plata, ¿no? Y acá estoy escribiendo la fórmula para esos 2 elementos. Según lo que me indica acá, debo hacer la sumatoria de los productos de oro por plata, a lo cual le debo restar lo que está acá entre paréntesis, que no es otra cosa que la sumatoria de los valores de oro. Por eso es que he calculado este valor que está en celeste, por la sumatoria de los valores de plata. Por eso es que le he puesto un color celeste a esta sumatoria de los valores de plata. Hay que dividirlo entre n, que n es 5, porque son 5 los datos. Esta es una matriz de datos de 5 por 3, recuerden. Y estos datos están consignados acá. Ahora, el producto, la sumatoria de los productos de oro con plata, los calculo acá. Cada una de estas celdas es el producto del oro con la plata, ¿no? Aquí está escrito B4 por C4. Y todos estos valores me están reproduciendo el producto de oro versus la plata. Y la sumatoria, que también lo he señalado en celeste para que ustedes me sigan mejor, es lo que yo necesito reemplazar aquí en este primer factor de sumatoria oro-plata, a lo cual le voy a restar el producto de las 2 sumatorias de oro-plata dividido entre n, para tener el numerador, que es todo esto que está acá. Como ven, aquí podría verse una fórmula muy complicada, pero finalmente es esto que tengo acá. 152.000, que es este producto, menos 1110, que es la suma del oro, por la suma de los valores de plata, entre 5, que es n, ya tengo el numerador, y debo dividirlo entre 5 menos 1, que es el denominador. El numerador me sale 2150, ustedes lo pueden calcular. Entre 4, finalmente obtengo 537.5. Este es el valor de la covarianza del oro con la plata. Y estoy escribiéndolo acá. Y como es una matriz simétrica, también lo tengo que consignar acá. Se cumple, nuevamente lo repito, covarianza de oro, plata es lo mismo que covarianza de plata, oro.
Lo mismo ocurre, recuerdan, cuando se calcula el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal de oro versus plata es el mismo de plata versus oro. Por eso es que se genera también una matriz simétrica en el caso de los coeficientes de correlación lineal, o si gustan usar el R cuadrado, es exactamente lo mismo. De la manera como yo les he mostrado acá, ustedes pueden calcular también para la covarianza para el oro y el cobre, y la covarianza de la plata con el cobre, ¿no? Y seguramente van a poner aquí los valores que estamos consignando. La covarianza del cobre con la plata es 718.8, que se reproduce aquí también, y la covarianza de cobre con el oro o oro con el cobre, que es lo mismo, está saliendo 663.75. Nuevamente, les recomiendo hacer el ejercicio y verifiquen estos valores. Es cierto que todo esto lo podemos hacer con un software o utilizando macros. Hay maneras más elegantes de hacerlo y más rápidas y más prácticas, pero nuevamente es un ejercicio didáctico y yo he preferido hacerlo paso por paso para que ustedes lo vean por lo menos una vez, y aquí en adelante lo pueden calcular de la forma más rápida y más práctica que ustedes quieran. Entonces, tengo ya mi matriz varianza-covarianza que reemplaza a esta matriz, no reemplaza, sino representa a esta matriz que yo tengo acá, que vendría a ser todo esto que ahorita estoy sombreando, que para el ejemplo yo he escogido una matriz muy pequeña, pero si ustedes tuvieran el caso de suponiendo solamente una matriz con los mismos tres elementos, oro, plata, cobre, pero 3000 muestras, ¿no? Tendrían una matriz covarianza de la misma dimensión que ustedes ven acá. Y va a ser una matriz simétrica y cuadrada, como la que ven. Solo que en este caso, ¿no?, va a haber otros valores, 3000 datos, pero la matriz va a quedar con esta misma configuración. Cuando ustedes tengan más elementos, vamos a suponer que han mandado a analizar por ICP 32 elementos, entonces la matriz varianza-covarianza va a tener 32 columnas y 32 filas, ¿no? Pero la gran diferencia es que pueden tener 5000 datos, pero estos se van a reducir a la cantidad de elementos solamente. Esa es la ventaja de calcular la matriz varianza-covarianza, y ustedes van a ver cómo yo en un ejercicio posterior les voy a indicar de qué manera se usa esto en el análisis multivariable.